Le doy gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa, tan preciosa. La valoro mucho. Le doy gracias al Señor porque me da este privilegio en esta noche tan maravillosa. Voy a estar orando, hermano. Primeramente también quiero bendecirlos a todos en el nombre de Jesús, a los que están aquí, también a los que están en la web, que nos ven a través del canal de YouTube Mirejín Panamá. Muy buenas noches. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo estoy aquí por tu voluntad, porque tú lo has permitido de esta manera, Señor. Todo lo que estamos aquí hemos venido a adorarte. Este es tu templo, Señor, y estamos aquí porque así tú lo has decidido. En ti no hay casualidades, Padre. En esta hora, Señor, que sea tu Espíritu, que hable a través de mi boca a cada uno de nuestros corazones, tu palabra, Señor, que nos transforma cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche, hermanos queridos, voy a estar hablando acerca de un sacrificio vivo. A manera de introducción, voy a estar refiriendo una anécdota. Bueno, no una anécdota, un párrafo. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad y el pecado arruinan las cosas de manera directa o indirecta. Y si Dios va a acabar con la maldad del mundo, ¿no tendría también que acabar con toda la humanidad para acabar de una vez con la maldad y el pecado? Yo pienso que sí. No hubo respuesta, pero sí. Pero nosotros sabemos que Dios no es así. Lo bueno de todo esto es que Él va a acabar con la maldad, pero sin destruir la humanidad. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Nosotros antes cantábamos, Él ha sido bueno, le ha mostrado su misericordia, ¿verdad? Desde el inicio de la creación. ¿Cómo Dios va a acabar con la maldad sin acabar con la humanidad? Pues a través de los sacrificios de animal. Porque Dios encontró un sustituto para que ocupara nuestro lugar. Un sacrificio implica muerte. Recuerde esto, un sacrificio implica muerte. Gracias. Tenemos el ejemplo de las mascotitas, cuando nosotros tenemos una mascota en nuestro hogar y ya se enfermó, está sufriendo, está pasando mucho dolor. Y viene el veterinario y nos dice, hay que sacrificarlo, ¿verdad? Ya no hay más nada que hacer, no se le puede ayudar y sería la mejor opción. A veces nosotros, por amor a la mascotita, bueno, no hacemos eso, pero eso es lo que implica el sacrificio. El sacrificio además es símbolo de la justicia, la gracia y el amor de Dios. La palabra sacrificio proviene del latín sacro y facere, es decir, hacer sagrada una cosa u honrarla. Eso es lo que para Dios significa el sacrificio, hacer sagrada una cosa. Y más adelante vamos a estar explicando. Quiero que por favor abramos nuestra Biblia, o la abramos en el celular, en Romanos 12, capítulo 12, y vamos a estar leyendo nada más el versículo 1 solamente. Romanos 12, 1. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Aleluya. Voy a estar desarrollando este tema de un sacrificio vivo en 3 aspectos esenciales. El primer aspecto dice, el sacrificio del Antiguo Testamento. Todos sabemos que era de animales, ¿verdad? Y todos tenían algo en común.
Ese sacrificio tenía que ser sin defecto. Todos tenían que estar sanos y tenían que estar en perfecta condición. Tenemos el propósito por el cual Dios estableció los sacrificios. El primero de los propósitos fue para mostrar que Él era un Dios justo. El Señor le dio la ley de sacrificio a Moisés. Sabemos que ya de antemano sí se hacían sacrificios, pero en cuanto a la ley, se la entregó solamente fue a Moisés. Dice que nosotros debimos haber muerto nosotros mismos por nuestros propios pecados. Sin embargo, Dios hizo que un animal tomara el lugar del pecador. ¿Verdad? Esto lo vemos cuando Adán y Eva pecaron. Vamos a remontarnos allá a Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. Ellos pensaron que iban a morir porque eso fue lo que Dios le dijo. Si ustedes comen y desobedecen, morirán. Así que ellos se escondieron. Pero Dios los buscó. Dios nunca los desechó. Cuando Dios se acercó a ellos, se acercó y los vistió con pieles de animales. Obviamente tuvo que haber un sacrificio. Así que podemos decir que el que primeramente hizo un sacrificio para no acabar con el ser humano fue el mismo Dios. Aleluya. Dios a la vez revela los sacrificios o pone un estatuto de leyes de los sacrificios para mostrar su bondad. Primeramente para mostrar su justicia y ahora para mostrar su bondad. ¿Por qué? Porque los sacrificios nos acercaron a Dios. Cuando estábamos aquí en Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos se escondieron, pero Dios fue que se acercó a ellos. Debió haber sido todo lo contrario, porque los que fallaron fueron ellos. Debieron haberse acercado a Dios de una vez para confesar lo que habían hecho. Sin embargo, se escondieron, tuvieron miedo porque pensaron que iban a morir. Pero el mismo Dios fue que se acercó a ellos. Así que aquí podemos ver la bondad de Dios. Los sacrificios nos acercan a Dios de manera que no vamos a ser destruidos, sino que vamos a recibir lo que llamamos la propiciación. La propiciación es cuando Dios otorga la vida en lugar de quitarla. Nos perdona cuando nosotros merecemos morir. Un ejemplo lo tenemos en la reina Esther, en el libro de Esther. Dice que ella se presentó delante del rey sin anunciarse. Y el rey dijo que eso no se podía hacer. Ella iba a morir. Sin embargo, el rey extendió su mano. Al extender su mano con el cetro, estaba dando a entender que le estaba haciendo propicio a la vida de ella. Eso es lo que ha hecho Dios. La misma palabra nos dice a nosotros que Dios tiene su brazo extendido. Mientras que nosotros leamos en la palabra, tenemos la confianza de que Él es propicio a nosotros. Dice que su brazo no se ha cortado. O sea, no es que se cortó, sino que no se ha recogido. Amén. El segundo punto es los requisitos que había para el sacrificio. Antes le dije que había que ser perfecto. En Levítico 22, del 21 al 25, nosotros encontramos este lineamiento de cómo debían ser los sacrificios, cómo Dios exigía. Era algo que Dios exigía. Esto no era que si yo quería o que si se podía. Esto era una exigencia de parte de Dios para el sacrificio. Los animales debían ser perfectos, no podían tener ningún defecto, no podían estar perniquebrados, ni con testículos mayugados, ni cojos, ni tuertos, ni ciegos, ni pulgosos, ni roñosos, ni sarnosos, ni nada de eso, nada por el estilo. Tenían que estar en perfectas condiciones, tenían que estar sin defecto. Y eso es así hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque ahora más adelante lo vamos a ver, porque es hasta el día de hoy así, es así. Los pastores eran los que debían examinar, separar, cuidar las ofrendas, o sea, los animalitos,
y mantenerlas en óptimas condiciones hasta que fuera el día del sacrificio. Eso era la labor de los pastores. Ellos tenían que estar pendientes desde el momento en que las hembras quedaban preñadas. Desde ese momento ellos tenían que tener el cuidado para que ellas en su estado de preñez no se fueran a caer, a golpear, a extraviar, y que la criatura que iban a tener, el animalito, el bebé, naciera perfecto. Cuando ese animalito nacía, ellos lo examinaban. Si estaba en perfectas condiciones, no tenía ningún defecto, la tarea de ellos era cuidarlos, mantenerlos, hacerlo que se mantuvieran así hasta el momento en que fueran presentados al sacrificio. Si algo le pasaba, era responsabilidad del pastor o de los pastores en ese momento. Los pastores se volvieron desobedientes a lo que Dios estaba exigiendo en cuanto a la ley de los sacrificios. En Ezequiel 34, del 2 al 4, el mismo Dios, aleluya, el mismo Dios se acercó a los pastores de Israel y les preguntó: ¿no son los pastores los que deben cuidar del rebaño? Porque ustedes no han hecho eso. Estoy parafraseando. Porque ustedes no han hecho eso. Ustedes han bebido la leche de los animales, se visten con la piel, hacen ropas, están muy abrigados, se comen los animales más gordos. ¿Y qué pasó con la débil, con la enferma, con la herida, con la descarriada? No tenían cuidado de ello. Y la que se perdía, bueno, se perdió y ya no hay más nada que hacer. Se perdió y punto. A ellos no les importaba, ellos nada más querían era sacar provecho de los sacrificios. Porque habían sacrificios en donde el animal se quemaba por completo, pero habían sacrificios donde ellos sí se quedaban con la piel de los animales. Pero si el animal tenía una piel bonita, ellos no la quemaban. Eso es lo que Dios les está recriminando ahí. Porque no era que no se podían quedar con la piel del animal, sino que si el animal se quemaba con todo y piel, ellos no podían quedarse con eso, pero ellos estaban desobedeciendo todo lo que Dios les estaba exigiendo en cuanto a los sacrificios. Y por esta causa, Dios no quiso recibir más las ofrendas del pueblo de Israel. Y Él mismo lo declara. ¿Dónde? En Isaías 1 y Malaquías 1. En esos dos capítulos, cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta de todo lo que estaban haciendo. Dice que los animales eran robados, estaban lisiados, enfermos, contaminados y considerados indignos para Dios. Ya los animales no servían porque ellos, en Malaquías capítulo 1, cuando yo lo vi, yo me quedé sorprendida porque dice que ellos engordaban los animales supuestamente para la hora del sacrificio, pero cuando iban a ofrecerlo, no entregaban el animal engordado, agarraban al flaco, a la flaquita, y para Dios lo que contaba era la grosura del animal prácticamente, no solamente la piel y lo demás. Tanto la sangre también como la grosura, porque la grosura servía para hacer libación delante de Dios. La libación era una combinación de la grosura del animal, del aceite que se quemaba y se iba derritiendo. Todos sabemos que cuando nosotros hacemos asado, la carnita bota su aceite, ¿verdad? Bueno, aquí se quemaba, era la misma grasa del animal. Mientras más grasa tenía el animal, representaba una ofrenda más agradable a Dios. ¿Por qué razón? Porque eso le demostraba a Dios que el animal había sido bien alimentado, bien gordito, para presentarlo a la hora del sacrificio. O sea que sí estaba cumpliendo con las exigencias que Dios había mandado. Eso era lo que Dios quería, que la persona se dedicara, tomara su tiempo, cuidara al animal, lo engordara para la hora del sacrificio. Pero si ofrecían un animal todo raquítico, ¿qué grosura tenía? Ninguna. No tenía grosura. Para Dios esa ofrenda no servía. Dice que los sacerdotes se volvieron despreciables para Dios. El profeta Isaías esperaba
el día cuando vendría un nuevo rey que se iba a convertir en un siervo. Él sabía que ese nuevo rey iba a ser el Cordero. Nosotros sabemos que Isaías era un profeta mesiánico, así que él estaba anuente de eso. Él sabía que ese rey iba a ser el siervo sufrido de Dios y que iba a cargar con el mal de todo el pueblo de Israel. Como los sacrificios se habían corrompido, Dios levantó una ofrenda que fuera agradable para él. Y aquí vamos a entrar al segundo aspecto. Jesucristo, el sacrificio perfecto. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Jesucristo es el sacrificio perfecto. Dios proveyó el Cordero perfecto para el sacrificio. Eso lo vemos en Isaías 53. En Isaías 53 dice que como un cordero fue enmudecido y llevado al matadero. Se cayó delante, o sea, guardó silencio delante de sus traquiladores. Enmudeció y no dijo ni una sola palabra. ¿Usted sabe por qué? Por usted y por mí. Aleluya, porque nos amó. Gloria a Dios. Aleluya. En Apocalipsis 5, del 6 al 10, nosotros también vemos una escena que nos habla de que Jesús es el Cordero provisto de Dios. Ahí dice que no había nadie en el cielo ni en la tierra que fuera digno de ni siquiera mirar un libro que Dios tenía en los cielos, ni tomarlo, ni desatar sus sellos y abrirlo. Pero dice que en medio del trono y de los seres vivientes salió un cordero como inmolado. Esa fue la imagen que vio Juan, el discípulo amado ya en la isla de Patmos cuando se le reveló el Apocalipsis. Ahí vemos que él pudo ver cómo había un cordero inmolado. Ese cordero nos habla de que era Jesús, cuando Jesús fue el único que pudo haber cumplido con las exigencias de la ley del sacrificio. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Dice que desde Abraham Dios habló de que él iba a proveer un cordero. Nosotros nos recordamos esa escena cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Él fue y lo llevó al sacrificio. Levantó un altar, puso la leña, la encendió, ató al muchacho, lo colocó en el altar para sacrificarlo. Y cuando ya estaba a punto de degollarlo, Dios lo detuvo. Y Dios dijo que Él iba a proveer ese cordero para el sacrificio perfecto, porque ya Dios estaba hastiado de los sacrificios de Israel. Perdón. Jesús fue el único que cumplió las exigencias de la ley. Romanos 8:3 dice que mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Esto habla de una expiación. La expiación es el fin del pecado. Jesús definitivamente derrotó el pecado. Por eso nosotros tenemos que saber que Él es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Esta provisión de Dios fue declarada por Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue el único Cordero santo, perfecto delante de Dios, porque la Biblia dice en Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así como la ofrenda del Antiguo Testamento tenía que tener una persona encargada del cuidado de las ofrendas, de la ofrenda para el sacrificio, que en este caso serían los animalitos, Jesús también tuvo quien cuidara. El Espíritu Santo fue quien lo cuidó. ¿Y cómo lo cuidó? Desde su concepción, porque dice que hizo sombra sobre María y ella concibió por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también le dio sabiduría, porque lo vemos cuando Jesús estaba a los 12 años en el templo. A los 12 años, hermano, ya Jesús sabía no solamente las Escrituras, sino que también conocía la correcta aplicación
porque el Espíritu Santo le dio sabiduría. La sabiduría de la palabra es iluminación. Y eso lo debemos buscar siempre en la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé iluminación de su palabra. También le dio aplicación. No solamente era el conocimiento de la palabra, sino también aplicarla. Jesús supo el momento en que pudo aplicar la palabra. Y eso lo vemos cuando fue tentado. Y dice que el mismo Espíritu Santo fue que lo llevó al desierto. Aquí vemos cómo no solamente lo llevó, sino también que le supo dar la palabra para que él pudiera aplicarla. Cada vez que tenía una tentación, él soltaba palabra. Ve lo importante que es conocer la palabra del Señor para poder aplicarla. Lo ungió. Esto lo vemos en Lucas 4, del 14 al 21. ¿Para qué lo ungió? Vamos a ver para qué lo ungió. El Espíritu Santo fue que ungió a Jesús. No fue Simeón, no fue nadie, fue el Espíritu Santo. Para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado, dice el Señor Jesús, a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Para eso fue que recibió la unción y esa unción lo llevó a cumplir cada una de estas actividades que ya él tenía programadas desde tiempos antiguos, porque esto lo declaró del profeta Isaías, cuando él estaba en el templo, que se le dio el rollo para que lo leyera. Él lo declaró. Y vemos cómo él en su ministerio pudo cumplir cada uno de estos parámetros por la cual él había recibido la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también le dio fortaleza, porque si el Espíritu Santo no le hubiese dado la fortaleza, hermano, yo creo que Jesús, porque humanamente él era un humano, él sabía lo que le esperaba en la cruz. Sin embargo, él se entregó voluntariamente para hacer un sacrificio vivo, agradable, perfecto delante de Dios. Jesús fue fortalecido en el Getsemaní. Ahí él sabía que él era ese sacrificio. Él sabía que él iba a derramar su sangre y que iba a entregar su vida. Él dijo, yo voy a morir. Pero algo importante, él no le tenía miedo a la muerte, porque él no pecó. Él no le tenía miedo a la muerte. Pero humanamente, él oró para que Dios pasara la copa. Pero no era porque le tenía miedo a la muerte, sino porque él sabía todo lo que le esperaba. Porque en el libro de Isaías ya se estaba hablando del varón de dolores experimentado de quebranto. Y dice que en Isaías nos declara a nosotros que en él no iba a haber parecer de hombre. O sea, Jesús sabía que él iba a ser desfigurado, todo molido, escarnecido. Así que eso era lo que él estaba como que, wow, todo lo que me espera. Por eso le oró al Padre. Pero aún así, él hizo la voluntad del Padre porque el Espíritu Santo lo fortaleció. Y se ofrece voluntariamente. Dio su vida por las ovejas, porque ese fue el mandato que él recibió del Padre. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo voluntariamente y yo la vuelvo a tomar, porque ese fue el mandato que yo recibí del Padre. También ofreció su vida porque él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que las ofrendas eran ofrecidas por los sacerdotes. Aquí el mismo sacrificio que era Jesús lo entregó él mismo se entregó como sacrificio, porque él era el sumo sacerdote. En el libro de Hebreos nos lo dice, que él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. El orden de Melquisedec era de que Melquisedec no tenía una genealogía de que descendiera de la familia de los levitas, porque ni siquiera había levitas en ese tiempo. Así mismo pasó con Jesús. Jesús no era un levita, pero sí era un sumo sacerdote. Por eso es que según el orden de Melquisedec. Y porque es intercesor. Se ofreció en rescate. En Primera de Pedro dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre del Cordero, sin mancha ni contaminación.
Al hablar de nuestra vana manera de vivir, es de que nuestra vida no tenía ninguna esperanza. No teníamos esperanza, pero esa esperanza nos la dio Jesús. Efesios 2:13, dice que en otro tiempo nosotros estábamos lejos y Jesús nos hizo cercano a Dios por la sangre de Cristo. Por medio de su sangre nos acercó a Dios. Esta es otra confirmación de que Dios estableció los sacrificios para acercarnos a Él. Y eso se cumplió en Jesús. Jesús es el sacrificio que nos acerca a nosotros hoy en día a Dios. Colosenses 1 del 19 al 20 dice que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Eso está muy clarito. Jesús nos reconcilió. El tercer aspecto dice, hoy, en el día de hoy, diga hoy. O sea, right now, ya, justo ya, aquí. Aleluya. Dice que hoy, tú y yo somos ese sacrificio vivo, lo que acabamos de leer en Romanos. Dígale al que está a su lado, tú y yo somos sacrificio vivo. Aleluya, gloria a Dios, me gusta eso. Dice que hoy debemos entregar nuestros cuerpos. No lo digo, Romanos lo leímos, ¿verdad? Debemos entregar nuestro cuerpo. Al igual que en el Antiguo Testamento se entregaba la ofrenda, por eso que Dios no quería ovejitas ni cabrito, ni nada de eso, manco, ni tuerto, ni nada. Tiene que ser perfecto. Nosotros al venir aquí tenemos que venir perfectos para entregar nuestros cuerpos a Dios, al igual que lo hizo Jesús. Jesús también se entregó todo su cuerpo perfecto, porque Jesús pudo haber de repente tenido una familia. No creen. Pudo haber echado su canita por ahí al aire, pero no, Él se guardó perfecto para Dios. Dice que el sacrificio que nosotros ofrecemos hoy, vivo, debe ser vivo, santo y agradable. Esto habla de una conducta idéntica a la de Cristo, que fue una ofrenda delante de Dios con un olor fragante. Aleluya. O sea que Dios aceptó la ofrenda de Jesús. Asimismo, Dios espera aceptar en nosotros nuestra ofrenda en sacrificio, nuestra vida. Porque cuando nosotros hablamos de ofrenda, es nuestra vida. Debemos separarnos, así como se separaban los animales y se cuidaban. La palabra separar, nosotros la definimos hoy en día como santos. Santo significa apartado. Así que si ustedes dicen, usted es santo, no se enojen, ¿sí? Usted está apartado para el Señor o no. Amén. ¿Amén o no amén? Así que bueno, usted es un santo, no diga que no. Porque hay gente que Santa Teresa, Santa no sé qué, y pensamos que esos nada más son los santos. La Biblia habla de que los santos son los que están apartados para Dios por medio del sacrificio de Jesús. Esa palabra de santo habla de que nosotros debemos guardarnos irreprensibles. Irreprensible quiere decir que nadie nos pueda señalar por algo malo, que nadie tenga una queja contra nosotros, que nadie pueda hablar mal. Amén. Hoy, nuevamente hoy, el Espíritu Santo cuida de nosotros como un sacrificio vivo, así de la misma manera que cuidó de Jesús. Nos cuida porque nos lleva a toda verdad, nos guía. Él nos dirige hacia la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra, Cristo, y decir, hablar, no pegar mentiras, sino decir siempre la verdad. El Espíritu nos lleva a eso. Nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las cosas que Jesús nos ha hablado, que Jesús ha dicho en su palabra. Él nos va a recordar todas las cosas, así como le cuidó a Jesús y lo llevó al desierto, y cuando Jesús tuvo que aplicar la palabra, Él la recordó y la aplicó. Así mismo el Espíritu Santo también nos va a recordar a nosotros todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos anhela celosamente. Dice su palabra que Él nos anhela celosamente, aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuida de una manera que
que Él no quiere que nosotros miremos ni para allá ni para acá, sino puesta la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Nuevamente dice, hoy. Nuestro sacrificio vivo es cuando realizamos el culto racional. Lo acabamos de leer. ¿Y qué es el culto racional? Hermana Iris, ¿qué es el culto racional? Bueno, es cuando nosotros venimos aquí a ofrecer sacrificio de adoración a Dios. Porque cuando nosotros venimos aquí, nos estamos presentando todo completito nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque debemos tener vida espiritual, una vida espiritual, vivir en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Estar aquí en el templo hoy representa un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. El culto racional es un culto con entendimiento. O sea, nosotros tenemos que entender qué es el culto. El culto, ya dijimos, es venir aquí y ofrecernos delante de Dios. ¿Cómo deberíamos estar cuando nos presentamos delante de Dios? Si somos templo del Espíritu Santo, debemos ser llenos del Espíritu entonces, para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos también avivar la llama del fuego, y esto no depende del Espíritu, depende de nosotros. Amén. Depende de nosotros, cómo nosotros queremos venir aquí a la iglesia. Yo cuando el Señor me dio este mensaje, yo me visualizaba aquí viéndolos a ustedes. Yo no sabía ni siquiera que íbamos a predicar, o sea, en el Instituto Bíblico nos iban a poner a predicar. Yo no sabía. Sin embargo, el Señor me dio el mensaje porque el Señor me dijo algo. Cuando el Señor me dio el versículo, me dijo, la iglesia no debe ser una estación de combustible. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo, porque hay gente que viene a llenar su tanque, así como va la gente con su carro a la bomba de combustible, a la estación, llena el tanque y después se va, y después cuando viene, porque ya se le está vaciando. Y eso me lo dio el Señor. Y de verdad, porque una vez yo escuché eso, una hermana que me dijo que ella venía y ya con la palabra que ella tenía, ella iba a meditar en la semana. Eso me lo dijo hace rato. Y quiere que le diga algo, hermano. Nosotros sí podemos tener un lugar donde nosotros llenamos nuestro tanque de combustible, porque nosotros, la palabra dice que debemos arder en el fuego. Dice que avivar la llama del don que tenemos. Pero eso debe ser en nuestro hogar. No podemos venir nada más a la iglesia a esperar que el apóstol todo nos lo diga, todo nos lo revele, que los profetas son los que hablen, que nada más que voy a escuchar o hablar Biblia aquí. Voy a orar aquí. Jesús dijo que cuando oráramos, viniéramos al templo a orar. No. Dijo, entra a tu recámara secreta y en el secreto con Dios ora al Padre. Y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso debe ser todos los días, hermano. Todos los días orar en el secreto con Dios. Todos los días, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí en el secreto con Dios, orando, leyendo la Biblia, ayunando. Ya la gente como que no habla mucho del ayuno, pero hay que ayunar. Hay cristianos que están pasaditos de peso. Yo a veces soy una. Bueno, hermanos, miren. Cuando nosotros nos preparamos en ese secreto, nos vamos llenando de grosura. Porque el que nos va a dar esa grosura es el Espíritu Santo, que es el que nos cuida. Porque nosotros somos sacrificio. Entonces Él nos está cuidando. Y Él quiere cuidarnos diariamente, todo el tiempo. ¿Para qué? Para que esa grosura que Él nos va dando, nosotros la vamos tomando y nos vamos llenando de esa grosura. Ahora, la grosura era lo que Dios subía como el olor fragante, porque eso era lo que indicaba que el animal estaba siendo bien cuidado. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos estar aquí cuando llegamos al templo? Llenos de grosura.
Porque si venimos flacos, desnutridos, ¿qué grosura le vamos a presentar al Señor? Nosotros no podemos venir aquí a la iglesia a esperar que todo, que no, que los que cantan son los que me tienen que llevar a la presencia. Y si no canta fulano, no me gustó la alabanza. Si no predica no me gusta la prédica. Nosotros no debemos mirar el culto racional de esa manera, sino venir y entregar la grosura que nosotros adquirimos en nuestras casas, allá afuera, todos los días, y quemarla aquí. Porque cuando nosotros todos venimos aquí, mire, Dios ve esto aquí como un solo altar y a nosotros todo como un solo sacrificio. Así lo ve el Señor. Cuando usted venga a la iglesia, no venga esperando nada, venga a darle al Señor. Gloria a Dios. Lo principal que el Señor quiere en nuestra grosura es el amor. Es el amor. Lo principal. Jesús, ¿por qué se entregó? Por nada más por hacerle caso al Padre, pues. Por amor. La esencia del sacrificio es el amor. Love. True love. Amor verdadero. El verdadero sacrificio se basa en eso, hermano, en el amor. Porque cuando nosotros amamos, tanto a Dios como a los seres humanos, se nos hace fácil entrar en la presencia de Dios sin mirar quién canta y quién no canta. Si usted quiere que en una complacencia, puede llamar a Marjureli, pues entonces un sábado y le pide una complacencia ahí en la emisora. Pero aquí en la iglesia, usted canta lo que cantan los demás. ¿Por qué? Porque usted no tiene que ver quién canta y qué canción. Usted canta porque usted viene a quemar su grosura. El amor es la esencia, ya lo dije, que hace que el aroma de nuestra grosura sea agradable delante de Dios. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Y si amamos al prójimo, amamos a Dios, porque no podemos amar a Dios y al prójimo no. Y una cosa, muchas veces decimos, ay, yo estoy enamorada de Jesús. Jesús no quiere que nosotros estemos enamorados. Jesús quiere que nosotros lo amemos. Porque Jesús no está enamorado de nosotros. Jesús nos ama. Y nadie nos va a amar como nos ama Jesús. Usted ve que la gente se enamora y al rato, ay, ya se le fue el enamoramiento. Jesús no. Y ni tampoco debemos ser así. Debemos amar como Dios nos ama. Porque yo cuántas cosas no he hecho y ahí Dios todavía sigue amándome. Y el amor de Dios no se le va porque yo haga algo malo. Dios sabe que, bueno, dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ahora no vamos a coger eso como excusa. Pero el Señor me ama a pesar de todo, de mis errores, de mis imperfecciones, de mis virtudes también, porque tengo virtudes, tengo dones y talentos que el Señor me ha dado y todo eso me lo dio porque me ama. Y si no sé utilizarlo, me va enseñando. ¿Por qué? Porque me ama. Nos ama a todos y todos debemos procurar amar a Dios y amarnos entre nosotros, olvidar todo el pasado, tratarnos como que nunca pasó nada malo, amarnos y demostrarnos ese amor, porque ese amor no puede ser fingido. Esa es la esencia del verdadero sacrificio, el amor. Porque yo puedo venir, cantar, tirarme al piso, llorar, moquear, pero si yo no amo a mis hermanos y no amo a Dios, entonces todo lo que estoy haciendo es en vano. Y dice la Biblia, en antes leímos que Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir. O sea que nuestra mentalidad debe cambiar, sabiendo que ya no somos los mismos que éramos antes. El sacrificio de Cristo tuvo una recompensa de que nosotros fuéramos transformados mediante el cuidado del Espíritu Santo. Dice que Él, la obra que empezó en nosotros, la perfeccionará hasta el día que Él venga a buscar a su iglesia. Así que nosotros debemos amarnos. Y ya voy a terminar. Como conclusión, puedo decir que sacrificio
implica muerte. Sacrificio es morir, de poner mis intereses, mis deseos, salir de la zona de confort, negarme a mí misma, dejar el ego, la carne, para agradar a Dios. Eso es sacrificio. El sacrificio siempre ha sido parte del plan de Dios. Dios nunca lo excluyó. ¿Por qué? Porque eso representaba algo especial para Dios. ¿Será parte de nuestro plan también el sacrificio? Debería serlo, hermanos. ¿Cómo está nuestra grosura? ¿Somos olor fragante delante de Dios? Nosotros cada uno debemos saber cómo estamos, cómo es nuestra grosura. Si usted tiene una grosura poquita, bueno, ya sabe cómo conquistar esa grosura a través de la administración exclusiva que el Espíritu Santo nos da, cada uno en particular, en nuestra intimidad. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente.